Pues bien, como les decía con anterioridad, estamos esta noche transmitiendo, repasando lo que fue la clase pasada, pero no simplemente repasar para conocer los temas que ellos hablaron, no, sino en forma de evaluación vamos a ver cada una de las cosas que ellos puntualizaron, cuáles fueron sus fortalezas, cuáles fueron sus debilidades, qué deben ustedes tener pendiente, lo que vienen atrás, y ustedes que trabajaron, qué deben de seguir procurando mejorar. Esto lo vamos a hacer en modo de crítica sana, constructiva, no queriendo empañar el trabajo de nadie, y seremos lo más justo posible. Pues nuestros hermanos estuvieron trabajando lo que fue el libro de los jueces, que es el libro que van a trabajar cada uno de ustedes, pero en ello en particular, de lo que vamos a evaluar en esta noche, son el trabajo que se vino haciendo con anterioridad, cómo debemos de trabajar los temas bíblicos para poder hacer un estudio bíblico, tomando en cuenta 5 retos que nos sirvieron de guía y modelo para comenzar a evaluar y a trazar las pautas de cómo ir llevando de manera correcta y precisa y de manera sana lo que es el estudio de la palabra. Dentro de estos retos se encontraron lo que fueron el primer reto, que era la preparación para el viaje, el transportarse al texto, el hacer un turismo interno luego en el texto, y el regresar de este viaje, y cuáles eran los souvenirs que obteníamos en este viaje de la lectura que íbamos a hacer. Les decía, haciéndole mención a estos retos, que nosotros trabajamos durante un buen tiempo, y según esos retos que fuimos a tomar las pautas a seguir para desarrollar estos estudios, así ustedes también pudieron hacerlo. Pues desglosando un poco más estos retos para poder entender la guía que se les dio a los jóvenes para que pudieran desarrollar sus temas. Dentro del reto 1 estuvo lo que es la preparación para el viaje. En la preparación para el viaje está lo que era primero, hicimos mención de cómo nos preparamos para el viaje. El primer punto, la oración. Un momento de oración con el Espíritu Santo para que sea la presencia del Señor que nos esté guiando a toda verdad, que no saquemos de contexto su palabra, que no le demos un mal uso y que no caigamos en herejía. Ese momento de oración es lo primero que hay que tomar en cuenta a la hora de prepararnos para leer la palabra del Señor. Lo segundo era que no debíamos adaptar nuestra mente a que íbamos a leer una historia bíblica que no iba a dar un mensaje para este tiempo, pero que fue dado en otros tiempos, entonces, y a otra cultura. Entonces debemos de mentalizarnos para comprender que verdaderamente lo que vamos a ver no fue dicho para nosotros hoy en día, aunque lo que ellos vivieron es ejemplo para nosotros. Lo otro es, dentro de esta preparación para el viaje, es no procurar dar una aplicación al texto antes de entender lo que el mismo texto nos quiere dejar dicho. No podemos, hablamos de lo que es trabajar los textos bíblicos, las lecturas, con ideas preconcebidas. Cuando uno trabaja la palabra del Señor con ideas preconcebidas,
ya uno va predispuesto a lo que cualquier cosa que el Espíritu Santo nos quiera guiar o mostrar en la lectura, porque ya uno entiende que conoce la lectura. Entonces es bueno siempre poner su mente en blanco, poner su mente en cero y dejar que la misma palabra sea que nos vaya direccionando, que nos vaya guiando, que nos vaya presentando todas las cosas. Por eso dice la palabra que el Señor dice que el que no se haga como un niño no podrá entrar al reino de los cielos. Entonces a la hora de leer la palabra debemos de aplicar esta enseñanza bíblica, este mandato. Debemos de hacernos niños. Niños en que al conocimiento, es decir, como que cuando vaya a leer, entender que no sé nada, sino dejar que la misma palabra vuelva y me instruya en lo que ella me quiere enseñar, en lo que ella me quiere dejar dicho. Dios te bendiga, manita Jennifer. Esta noche estamos trabajando lo que es una evaluación de su exposición. Así que no tengan miedo, vamos a trabajar esto de manera sana y edificativa. Pues bien, le decía que todo eso es lo que se espera evaluar al momento de que se está hablando de la preparación para el viaje. Luego tenemos lo que es el momento de transportarnos a aquel viaje que vamos a hacer, transportarnos al texto de la lectura. ¿Y cómo hacemos o cómo nos transportamos a aquel texto? Evaluando el tiempo natural, es decir, la fecha en que fue escrito el libro, y también el tiempo bíblico, el tiempo profético en que el libro se escribió. Y esto es parte de lo que se evalúa a la hora de transportarnos al texto bíblico. La cultura, como ya le hice mención, el idioma, el autor, el propósito con que fue escrito y la situación en la que se encontraban los personajes en aquel entonces. La situación que estaban viviendo los personajes es un punto que se debe de evaluar independientemente del tiempo o la fecha que fue escrito el libro, porque es posible que hayan sido en momentos muy diferentes, o mayormente fue así. Siempre son momentos después que acontecen los hechos, que entonces el Señor trata con alguien para que se redacte lo que se hizo. Muchas veces también se va redactando según van aconteciendo los hechos, porque para aquel entonces existían lo que eran los escribas. Los escribas eran personas que iban redactando, como cuando usted está en un juez, delante de un juzgado, hay un escribiente, el escribiente todo lo que se va hablando en esa sala lo va escribiendo. Asimismo, en aquel entonces habían personas que según iban dándose a acontecer llevaban bitácoras del día a día, y estas bitácoras, según los reyes que se manejaban, toda aquella información se guardaba. También los sacerdotes procuraban muchas veces ser escribientes de los hechos que ocurrían en el pueblo. Pues también se evalúa dentro de lo que es, al momento de transportarnos al texto, lo que es el estilo literario. También pasamos ya al otro punto, lo que es hacer el turismo interno en el texto. Este es el punto más extenso que hay a la hora de uno trabajar la palabra, según los retos que nosotros planteamos para poder hacer un buen estudio, ya que aquí hay muchos pasos que debemos de tomar en cuenta, como cuál, el tener cuidado con los signos de puntuación, cuáles fueron los eventos más relevantes que marcaron aquella historia. Debemos de tomar en cuenta siempre leer el capítulo anterior para ver la concordancia que hay con el que estamos leyendo y conocer si hay una continuidad de lo que se fue dicho con lo que estamos leyendo. ¿Cuáles son las ideas principales y secundarias? Pues
Entonces aquí en este punto también, donde estamos haciendo el turismo interno, donde vamos viendo todo esto tipo de apuntes, entonces viene el momento donde hacemos cuestionante, cuestionamos la palabra, cuestionamos el por qué está pasando lo que está pasando, tratamos de buscarle la lógica. Y todas estas preguntas que comienzan a surgirnos en medio del estudio, entonces las vamos escribiendo para juiciosamente traer respuestas a ellas. Otro de los puntos que se hacen dentro del turismo interno es el uso de las herramientas. Acuérdense que hablamos de las herramientas que podemos poner en práctica, que podemos utilizar, que nos sirven para poder hacer un buen estudio. Entonces en este punto es que mayormente hacemos uso de ella. También procuramos identificar los personajes principales y secundarios. También los lugares principales en donde acontecieron los hechos. Tratamos de buscar sus significados y también procuramos ver cuándo su significado toma parte en la historia. Esto mayormente se puede notar con los tipos de textos históricos. Hay muchos nombres que se hicieron en base a un acontecimiento, en base a un hecho, se le dieron nombre a ciertos personajes en la Biblia y por eso ese nombre marcó el carácter de aquella persona. Por eso es bueno conocer el significado de los nombres, porque mayormente los nombres hebreos vienen a raíz de un hecho ocurrido. También hacemos uso de las referencias y concordancias para confirmar el texto que estamos leyendo, cualquier versículo bíblico con otro que esté ya marcado en la palabra. Podemos ver cuando un hecho se está repitiendo en la Biblia. También podemos ver significados de palabras con más claridad. En fin, todo esto lo hacemos estamos haciendo el turismo interno. Ya cuando pasamos al reto 4, que es la parte de regresar del viaje, entonces venimos tomando en cuenta lo siguiente. ¿El qué? Que aquí ya todas las interrogantes queden claras. Todas las preguntas que nos hicimos anteriormente debieron ya de estar respondidas, por lo menos la mayoría. Y si no así, procurar entonces que ya en este punto vengan quedando bien claras, porque entonces de nada nos sirve irnos a un texto bíblico y venir de allá con más laguna que respuesta. Al principio, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, esto es muy frecuente porque todavía no tenemos una buena destreza con la lectura de la palabra. Pero según usted dispone su corazón, dispone su tiempo para usted estudiar la palabra con dedicación, créame que según usted vaya haciendo, el Señor le va guiando y le va dando a entender su palabra y usted va a poder conocer más lo que el Señor quiere transmitirle. Muchas veces no tenemos el hábito de leer la Biblia y cuando vamos a hacer la primera lectura, ya la primera lectura queremos tratar de entenderlo todo y créame que usted no lo va a lograr de un todo. No lo va a lograr de un todo porque va a venir así, muchas veces así. Venimos con más inquietudes, con más interrogantes que respuesta de lo que habíamos leído. ¿Por qué? Porque no tenemos el hábito de la lectura y esto no nos ayuda a poder ir desarrollando una lectura eficaz y sana. Entonces, dentro de este punto también damos paso a lo que es la interpretación. Teniendo en cuenta ya todo lo que hemos venido evaluando, no podemos hacer una interpretación leyendo y analizando todo esto que tenemos ya desarrollado, una interpretación muy diferente a lo que ya hemos venido viendo a través de la palabra. Si le vamos a dar una interpretación a la Biblia, de lo que hemos venido leyendo, se la vamos a dar exactamente de lo que ya la misma palabra nos ha venido arrojando a través de los retos que hemos venido aplicando. No puede ser una interpretación ajena a lo que ya venimos trabajando.
Entonces ya luego pasamos al punto 5, que es uno de los puntos más delicados, como aquí acabo de mencionar, la parte de la interpretación, y es como la parte aplicativa. La parte aplicativa es una de las partes más delicadas porque, como les dije, fueron hechos que ocurrieron en otro tiempo, fue a otra cultura que piensa muy diferente a nosotros. Entonces, ¿cómo lo que pasó con ellos me puede ser útil el día de hoy? Entonces, esta es la parte en donde el Espíritu Santo, el que nomás nos puede ayudar a entender y comprender por qué lo que le pasó a ellos es lo que el Señor me quiere dar a entender que me puede servir a mí. Y en verdad debemos de tener mucho cuidado de traerlo de aquel tiempo al nuestro, porque caemos muchas veces en la mala interpretación. Esto es mayormente lo que el grupo tenía que trabajar con mucha minuciosidad. Por eso eh, estamos esta noche evaluando todo lo que el grupo anterior trabajó y a la manera de lo que en verdad uno esperó de un principio. Pues bien, recapitulo. Esta noche estamos evaluando la exposición al final, la exposición pasada y viendo todos los puntos que ellos debieron trabajar. Entonces, quiero pasar rápidamente a YouTube para que podamos evaluar la exposición de nuestros hermanos y que todos podamos ver el desarrollo de cada uno de estos puntos que ellos debieron trabajar. Bastante bien. Ustedes lo han hecho súper bien. Yo le digo la verdad, yo tengo un poco de celo. Yo digo, bueno, estos muchachos me van a superar un día, yo sé que sí. ¿Por qué? Porque eh, eh, ustedes tienen un mejor inicio que el que yo estoy teniendo. Entonces, lo que empieza bien, termina mucho mejor. Y además que la Biblia dice que la gloria postrera va a ser mayor. Ustedes son postreros a mí. Entonces, ustedes obligatoriamente tienen que ser mejor que yo. Y eso no es algo de que a mí me quiera traer pánico, sino al contrario, mucho gozo y alegría. De que yo mañana pueda hacer... sentarme a ver el fruto que Dios ha puesto en ustedes a través de lo que yo he podido quizá recibir también del Señor. Y sé que sí, que ustedes lo van a hacer mucho mejor que yo. Y en verdad esa es mi mayor alegría. Mi mayor alegría es esa, que ustedes sé que lo van a hacer mucho mejor que yo, van a ser mejores maestros que yo. ¿Por qué? Porque están trabajando mucho mejor de lo que yo empecé a trabajar. Yo empecé con mucha duda, con mucha inquietante, me cuestionaba mucho si era cierto o no era cierto. Y lo peor de todas las cosas es que no tenía un maestro con tanta paciencia, porque maestro muchas veces uno tiene gente que te quieren dar a entender sus puntos de vista, ¿entiendes? Porque es el detalle. Muchas veces nosotros como maestros cometemos ese error de que queremos implantarle nuestras ideas a los oyentes y no debe de ser así. Yo procuro que ustedes desarrollen sus propias ideas, que ustedes puedan cuestionar usted mismo lo que yo estoy diciendo, confirmar si lo que yo estoy diciendo se apega a lo que la Biblia le enseña y que podamos entrar en debate bíblico, de que tanto usted como yo podamos aprender y edificarnos, porque yo puedo tener un concepto hoy de algo y a lo mejor yo lo estoy manejando mal, pero sin embargo usted mañana puede eh, ver las cosas a la luz de la Biblia de manera más sana y verdaderamente entonces puede traerme a mí un conocimiento que yo venía muchas veces errado en él. Y para eso es que estamos, para ser edificados uno con los otros. Pues son las 9:12. Me gustaría saber qué ustedes piensan de lo que en esta noche hemos venido hablando.
principalmente quienes participaron en el grupo anterior, ya que hemos evaluado su trabajo y no hemos querido decir nada que no haya sido la verdad en cuanto a que ustedes hicieron un muy buen trabajo. Hicieron un excelente trabajo, ¿verdad? Mi primer estudio bíblico ni se parece a lo que ustedes hicieron. Yo me quedé sorprendido. Simplemente le hago mención a estos detalles. ¿Por qué? Porque deseo que ustedes se sigan perfeccionando, se sigan perfeccionando, se sigan perfeccionando. Pues me gustaría ver la opinión de Waynery, la opinión de Jennifer, lo que van saliendo, o lo que van saliendo no, lo que vienen para la próxima clase, que estén preparados con lo que estamos resaltando. Si tienen alguna pregunta, callen ahora o cierren callen ahora, hablen ahora o callen para siempre, exactamente. Ya que no hay más chance, mírenme bien la cara, no hay más chance. Así que el grupo número 3 también le pido que se prepare para la próxima clase porque no sabemos con qué podamos ser sorprendidos. Todo claro, nadie va a hablar. Dios te bendiga, Huáscar. Amén, manita. Dios te bendiga. Jenny tiene inconveniente con su micrófono. Puede escribir, dile que puede escribir. Ok, está bien. Ella está escuchando. Me pareció excelente la evaluación. Todo bien, gracias a Dios. Aceptar todas las correcciones. Amén, ya. ¿Me escuchas? No, pues yo te sentí guapa, Sí. Boyneri. Te siento guapa. No, todo bien, gracias a Dios. Bien. En el caso de la diapositiva, las letras se pusieron más pequeñitas. Era de que para no abundar tantas diapositivas, o sea, porque con la lectura, al ser tan amplia, por eso se trabajó y quedó un poquito chiquito y es como tú dices. Para la próxima exposición lo tendremos en cuenta esa parte y las demás partes también. Sí, porque si ustedes esa parte de los eventos la habían desarrollado puntualizado y no como lo hicieron, no habían tenido que tener esa preocupación que tú estás mostrando ahí, tú ves. Fue simplemente eso, fue que quizás ustedes ese punto no supieron cómo lo iban a desarrollar, cómo lo iban a presentar, y ustedes por no querer dejar información fuera, quisieron presentarlo todo, porque yo sé que eso es así. Exactamente, pero todo bien, gracias a Dios, contento con la evaluación y nada, aprendí de Dios en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mi hermanita Jennifer le dice que ella escribió que amén, todo bien. Jennifer, mira, tú eres una de las mejores estudiantes que aquí tenemos hoy presente. En verdad, ustedes son el mejor grupo, o mejor grupo no, sino el de los mejores estudiantes, los que están conectados hoy en día, en esta noche. Porque han demostrado el interés, lo primero que todo. Se han esforzado, a pesar de las responsabilidades que tienen fuera de estas clases, han presentado el interés de crecer en la palabra. Y ponen su esfuerzo, ponen su granito de arena, independientemente de los inconvenientes que tengan. Por eso, esta noche el grupo 1 no se pudo presentar. Y es debido a esto mismo. Sabemos que cada quien tiene responsabilidades, muchas veces nos agobia con el tiempo y no queriendo hacer las cosas por hacer, ellos me pidieron una semana más y eso lo entendemos. Esperando que la próxima semana puedan hacer un buen trabajo. Pero retornando contigo, Jennifer, mira qué sucede. Cuando yo veo que una persona tiene mucha capacidad, yo hago lo que hacen conmigo.
porque no es que yo tengo mucha capacidad, sino que la gente cree que yo tengo mucha capacidad. Ni porque yo se lo doy a entender, sino que la gente cree que yo tengo mucha capacidad. Entonces, como la gente cree que yo tengo mucha capacidad, siempre me demanda quizás más de lo que yo mismo puedo dar. Pero yo lo que hago con esto es no amedrentarme, no pensar que el otro piensa mal de mí. Ejemplo con mi pastora, nuestra pastora. Yo siempre le digo, pastora, pero usted nada más me llama a mí o me dice o me habla para decirme lo malo que yo estoy haciendo una cosa. Usted no me llama para halagarme, usted no me llama para decirme cosas bonitas. Usted nada más es para darme con el martillo. Pero yo en oración le decía al Señor esto, que nada más mi pastora lo que está siempre es presentando, pendiente a lo malo que yo hago. Que nunca, Tú le decías, que nunca, diga, manita. tú le decías eso a la pastora. Sí, yo lo dije un día porque ya yo no aguantaba más. No era fácil. Y yo un día orando al Señor, le decía, entonces el Dios me dio a entender esto, que en verdad cuando Dios deposita mucho en una persona, si la persona no se siente bajo presión, no da lo que tiene que dar, ¿entiendes? No da. Si tú a una persona que tiene mucha capacidad, la persona que tiene mucha capacidad lo que hace se acomoda. Entonces esa persona, por más capacidad que tenga, por más que yo haya puesto cosas en él, lamentablemente eso se va a perder un día. ¿Por qué? Porque no lo está dando. Entonces, como el ejemplo del buen aceite de olivo, o de oliva, perdón. Para poder tener un buen aceite de oliva, hay que machacar mucho las hojas y machacarla hasta el punto de llegar a triturarla prácticamente, que no quede casi nada de la hoja. Entonces, ¿para qué? Para poder tener de esas hojas el mejor aceite que se pueda extraer. Entonces, así es mismo el Señor con nosotros. El Señor, muchas veces para sacar lo mejor de nosotros, nos tiene que exponer a situaciones que no nos van a gustar, que no nos van a agradar. Pero esas situaciones son las que nos van a llevar a sacar lo mejor que Dios ha puesto en nosotros para su gloria y honra. Ahora, ya luego de que uno ve los frutos, de que, wow, por esto fue que el Señor me demandaba tanto, entonces uno dice, verdaderamente valió la pena. Señor, gracias porque pude soportar el proceso, gracias porque no me embalé en medio de la prueba. Y en verdad, Jennifer, Claudia, que está conectada, ustedes son mujeres de una familia verdaderamente muy bendecida, porque yo elogio la capacidad que hay en ustedes, porque ustedes con tanta responsabilidad que tienen, aún así se dedican como lo hacen. Y no que se dedican de que a estar conectada el día de la clase, no. Es que ustedes sacan un tiempo para ustedes escudriñar, investigar, verificar y procurar que todo lo que ustedes vayan a hacer sea bueno. Entonces, cuando tú ves que una persona tiene esa devoción, entonces dice, espérate, yo sé que puede dar para más todavía, porque si con cosas sencillas, mira todo lo que está dispuesto a hacer, entonces vamos a presionarlo un chin más, a ver si se atreve todavía a dar un poco más. Y te hago estas correcciones, manita, no para que te sienta mal ni que te baje la autoestima. No, en verdad, lo único malo que yo, mira, vi fue, y no malo, perdón, no malo, porque fue que tú lo hiciste, sino que en verdad no te ayudó porque, como te dije, una narrativa tan extensa al oyente lo cansa y el oyente puede perder el hilo. Por eso miren algo, le voy a decir para que lo tengan pendiente cuando ustedes tengan la oportunidad de predicar. Cuando tengan la oportunidad de predicar, tengan pendiente algo. Lo que usted no pudo transmitir de parte de Dios en los primeros 40 minutos, créame que después de ahí usted no va a poder dárselo a nadie a entender. Porque la persona en un culto, en un servicio, en un momento de estudio de la palabra, lo que recibe es lo que se le da en los primeros 40 minutos. Si en esos 40 minutos que la persona pudo prestar un poco de atención, o es el tiempo de atención máximo que una persona le puede prestar a una prédica, si usted no se lo pudo transmitir lo que Dios le dio,
en ese tiempo, pues mire, créame que después de ahí ya usted lo que va a hablar mucho para atrás y para adelante. Y la gente se le va a cansar, la gente se le va a querer ir, la gente va a comenzar para beber agua, va a comenzar a ir al baño, porque ya está agotado de tanto oír, 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 oír. Entonces, con la narrativa debemos de tener cuidado en qué momento la presentamos. Por eso cuando Anthony presentó la narrativa de él, porque no fue que no sé, yo no fue que Anthony tampoco lo hizo, él lo hizo. Cuando él habló de Jueces capítulo 2, del 6 al 23, son varios versículos, un poquito extensos. Pero ¿qué sucede? Estos versículos son esenciales para poder entender el por qué vienen dándose estas situaciones. Le decía, volviendo al tema, que... Wow. Jennifer. De Anthony, varón, la lectura de Anthony. La lectura de Anthony, sí. La lectura de Anthony fue una lectura que no podía pasar por alto, porque era la que daba a entender lo anterior. Miren lo que hay un punto que yo le doy a entender a ustedes, que es el siguiente ejemplo. Es bueno siempre leer el capítulo anterior para poder entender el por qué pasa lo que pasa. Ejemplo, algo que dice en el libro, la historia de Jefté, cuando se va a leer, es que el pueblo había caído, había abandonado a Jehová anteriormente, y por eso Dios lo había entregado a sus enemigos. Ahora hay que ver por qué fue lo que hizo el pueblo de Israel, que abandonó a Jehová, ¿entiendes? Entonces, cuando Anthony da énfasis a este punto, entonces son puntos que no se pueden dejar pasar por alto, porque de ahí es que entonces comienza a tener sentido todo lo demás que se dice. Ahora, cuando llega el punto tuyo, Jennifer, la narrativa no es que estuvo mal del todo, porque toda la historia se debe conocer, se debe dar a entender a la persona, al oyente, lo que pasó, pero si lo hacemos de manera más resumida, entonces no es que la persona se le deja de cohibir de dársele a entender lo que pasó, sino que simplemente le acortamos la información. Es como cuando tú vas a un chisme. Cuando tú vas a un chisme, tú sabes que tú sazonas lo que más importó en ese chisme. Tú no comienzas a hablar desde antes de ayer, desde aquí, porque cuando la persona comienza a dar muchos detalles, no, pero dime qué fue lo que pasó rápido. Y fue eso, no, pero tú me vas a marear ahora. La gente quiere saber rápidamente por qué fue que a fulano le dieron la galleta. Entonces, es prácticamente lo mismo. Es bueno resaltar los eventos importantes, porque los eventos importantes son con lo que uno se queda. Es con lo que uno se queda. Cuando se le resaltan los puntos esenciales, eso es con lo que uno absorbe. Y esto es tan así que le voy a poner un ejemplo. Ustedes ven en YouTube, cuando ustedes van a ver cualquier video, dependiendo del título que tenga, ustedes rápidamente entran a ver el video, porque esto es lo que llama la atención. Entonces tú te vas a quedar con lo que tú viste en el título, que a fulano pasó tal cosa, entonces rápidamente va y lo busca. Entonces es parecido a sí mismo. Tú debes de manejarte cuando vayas a trabajar cualquier otro tipo de narrativa, cuando vayas a dar los eventos, que los eventos se enfaticen los puntos clave. Esto es lo único que yo puedo decir, que te pudo quizás restar un poco, pero en verdad tú trabajaste tu tema de manera extraordinaria. En verdad me gustó, porque mira, ni yo mismo había visto los puntos cuando tú usaste la referencia para enlazar un tema con otro. Yo dije, pero mira, ni yo tampoco lo había visto desde ese punto de vista, y me gustó, yo fui instruido en esa parte. Dime. Como grupo entendimos que había que leer el capítulo completo, pero ya para la próxima tomaremos ese punto en cuenta. Amén, manita. Amén. Porque... Sí, perdón, yo entendí eso mismo. Lo que pasa es que como se puso, entendí que ellas entendieron eso, no que yo lo puse para que lo leyeran, pero después entendí que sí, que fue que tal vez el error fue mío cuando yo plasmé eso ahí en lo que le mandé, porque decía la lectura, tú me del capítulo completo,
pero no era simplemente para la grabación, sino también para tenerlo en cuenta, tú sabes, en la exposición, pero así como dice el maestro, de manera resumida. Lo que pasa es que Bueno, todavía pues no se entonces si especifica. nosotros se lo dimos a Eso es lo entender de menos, ¿tú me también, entiendes? si se lo dimos a entender mal, también entonces el error fue de nosotros por dárselo a entender de esa manera, pero ya entonces la enseñanza queda tanto para ambos, como para nosotros, como para ustedes, de que debemos de procurar esto para ser más Sí, hay específicos. que detallar más las cosas, ¿ves? Para que Porque hay, por se ejemplo, hay eviten cosas estas que sí van situaciones. no es que uno va a resumir todos los estudios, porque cuando tenemos que tener pendiente esto. En los estudios manejan un tiempo mayor, más largo que las prédicas. Entonces, eh, no todo va a ser resumido. Ahora debemos de saber qué resumimos y qué no se puede resumir, qué sí puede ser resumido y qué no. Porque hay datos que no se pueden dar por arribita, sino desglosar. Por eso dije que la narrativa que utilizó Anthony no estuvo mal, porque no es que no se hagan las cosas. Ahora, eso pesar qué puede traer la enseñanza de lo que la Biblia quiere traer y que no. Porque me ha pasado a mí muchas veces, mi esposa me lo corrigió mucho en muchos estudios, por ejemplo, que yo desglosaba muchas cosas que eran irrelevantes, desglosaba mucho. Entonces, pues ya la parte verdaderamente práctica, la parte aplicativa, la parte que verdaderamente es la que Dios quiere que uno, con la que se quede y la que Él quiere trabajar en nosotros, entonces el tiempo no me daba y se quedaba y se obviaba. Entonces, las otras cosas que eran irrelevantes o no tenían el mismo peso, entonces eran las que yo más atención le prestaba. Y se lo digo por esto, porque eran errores que yo cometía, que no quiero que ustedes que están empezando mejor que yo, vuelvo y se lo reitero, en un futuro entonces lo mantengan, sino que lo vayan corrigiendo desde ahora y así ustedes siempre sopesen. Lo primero, ustedes siempre que vayan a estar en un tiempo de oración con el Señor. Señor, ¿qué es lo que tú quieres darme a transmitir por este estudio? ¿Qué es lo que tú quieres que yo enseñe? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar a mí? O sea, cuando ya tú tienes esa palabra, que tú la recibes, entonces, Señor, ayúdame entonces cómo a desglosarla. Y entonces mantener esa esencia de esa enseñanza que tú has recibido en todo el estudio, ¿entiendes? Que todo el estudio se vaya basando en eso. Que cuando tú ves que como que el estudio quiere tomar otro curso, dice, no, espérate. Ya por aquí no me puedo ir porque entonces me voy a entrar en otro tema y voy a estar hablando de muchas cosas al mismo tiempo y al final no voy a terminar hablando nada. Es simplemente, ustedes lo van a ir logrando poco a poco, porque no es fácil. Como le dije, fueron muchos estudios que tuve que ir haciendo y muchas correcciones y recibiendo, pero yo se las voy dando desde ahora para que ustedes eviten tener cometiendo los mismos errores que yo he venido cometiendo, aunque los errores nos van ayudando a perfeccionar. Pero si ya de antemano ustedes tienen una guía, ustedes van a perfeccionarse mejor. Amén, amén. ¿Sabes? ¿Me escuchas? Sí, te oigo. Sí. Y mira que mi interés era que incluso se lo plasmé a Jenny, que se leyera desde el capítulo 10, que ahí sí iba a ser más extenso todavía. Sí, te entiendo. Sí, sé porque Pero desde el capítulo 10, en el versículo 6 en adelante, es que se comienza a hablar el por qué que el pueblo trae esta condición o cae en esta condición. Yo quiero decir algo. Amén. Concerniente a eso, que bueno dijo, eso es algo muy importante porque yo mayormente uso narrativa muy extensa. No sé, los que me han escuchado predicar o dar estudios saben que yo Manga larga. utilizo esta técnica narrativa extensa, pero Técnica manga larga. algún ejemplo que yo trato de hacer es no leer de continuo, sino la dinámica, por ejemplo, en la expresión. ¿Entiendes? O sea, no, y eso hace que si el oyente presione pues, y no a veces se me aburra tanto, ¿sabes? Porque yo sé que en vez de No se la oye, voz mami. tuya,
cuando tú conoces bien la historia, no se oye. Amén, amén. Déjame explicarme por ti, que yo creo que me oigo mucho mejor que tú. Ejemplo, eso que dice mi esposa ¿Se oye? No, pero se oye sí o no. ayuda mucho, no se está oyendo bien. Déjame explicarlo yo. Cuando tú conoces la historia bíblica, se te hace fácil explicar la historia bíblica. No es lo mismo leerla a explicarla. Porque cuando tú la conoces, tú nada más tienes que leer el primer versículo del encabezado, del que da inicio a la historia, o del que hace, o el que presenta mayormente la fuerza de la historia. Tú lees ese versículo, entonces ya tú comienzas a explicar la historia. Tú comienzas a desglosar, esto pasó así, 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 por esto que venía creciendo de aquello. Entonces ya cuando tú estás explicando, no es lo mismo cuando tú tienes una lectura extensa, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la atención, el oyente es diferente, ya tú tienes un contacto visual con la persona y esto no va a hacer que la persona pierda el interés de lo que tú estás diciendo. Ahora, cuando tú te mantienes en una lectura, tú no tienes un contacto visual con la persona, entonces la persona se te va a ir cansando con una lectura tan larga. Eso no es lo que tú quieras decir, amada. Amén, mi amor, somos uno. Pues bien, pues así. Entonces es bueno que, yo sé que también a ellos se les hace difícil porque son historias que quizás no manejan, no conocen, pero se va a lograr según el interés que ustedes pongan a la lectura de la palabra. Según ustedes dediquen más tiempo a la lectura, ustedes van a ir desarrollando este hábito de poder entonces manejar la palabra. Y por eso le hice siempre el énfasis de trabajar los eventos. Cuando ustedes manejan los eventos así clave, usted sabe ya exactamente de que oye la historia, ya usted sabe cuáles son, en qué va a estar basada esa historia, porque ya usted maneja los eventos principales de esa historia. Y así, cualquiera persona que se la quiera predicar a usted o enseñar a usted, ya usted sabe de que esa persona le puede hablar o no hablar. Y también usted, para también explicarla, puede defender mejor esos puntos porque ya usted sabe en qué está basada esa historia. Amén. Yo quiero cerrar con Farah y con Freddy y con Claudia, pero Claudia voy a dejar la final. Ustedes tienen la próxima exposición de lo que se ha hablado aquí esta noche. ¿Qué ustedes creen que le pueda faltar? Bueno, yo, por mi parte, me siento bien, en realidad me siento seguro. Yo, después yo tengo como decirte todo realmente grabado, así como yo siempre cuando voy a hacer algo me imagino como todo así. Y como que siento que si Dios lo permite, todo va a salir bien en el nombre de Jesús. Te voy a enviar, incluso ahorita te voy a enviar la primera cinemática para que tú veas. Como ahora que no puedo hablar, como ahora. Ok, está bien, tú me la mandas para yo ahí dándote cualquier opinión. Farah, ¿qué usted dice, sierva? Hello, Aaron. Bien. Bueno, Diga, amada, yo diga. escuché algunas Se mi enfermera, ten cositas. cuidado con usted le habla. Oye, esto no es fácil. Oye, espérate, Jael, déjame hablar. Mira, bueno, en realidad, ya más o menos yo, algunas cosas tenía dudas, pero ya, más o menos ya comprendí cómo hacerla. Pero yo estaba confundida en un tema ahí, pero ya se ha aclarado, que es lo importante. Nada, nosotros no pudimos hacerla, pero con día adelante, el próximo martes, lo haremos con la ayuda del Señor, sea poniendo la sabiduría
y el entendimiento para que ustedes se puedan gozar con lo que vayamos a Amén, amén, manita. Yo sé que sí, que eso va a ser así. Prendito, Mi hermanita cualquier Claudia. cosita, ya tú sabes que Claudia, yo sé que Claudia tiene un buen reto por delante, porque a pesar de que ellos tienen tanto tiempo para venir trabajando, hay mucha desincronización con ellos. Todavía he sabido de que no han podido trabajar a la manera que yo sé que tú sabes trabajar, Claudia. Eh, pero en verdad te pido que no pierda la fe. No, amén, amén. Con Dios por delante nos vamos a reunir ya en esta semana y vamos a concretizar ya con todo el estudio. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Los temas tocados el día de hoy me han ayudado mucho también a modificar muchas cosas que ya he hecho para que quede mejor el trabajo para Dios. Amén, amén. Yo espero que sí, que ustedes lo puedan hacer. Por eso me atreví a que hoy evaluemos lo que fue la clase pasada para que todos podamos ir perfeccionándonos, todos podamos ir afilándonos, todos podamos ir llevando una línea que nos sirva para siempre poder ir mejorando. Yo espero que los grupos que vienen verdaderamente trabajen mucho mejor porque han tenido más tiempo, han tenido más explicación, se le ha dado más seguimiento. Este grupo, el grupo 1, a pesar de que tenían tiempo, pero fue un grupo que al ser el primero, hubieron muchas expectativas que ellos sabían que podían no cumplirlas, pero aún así, la gloria de Dios lo hicieron excelente, lo hicieron bastante excelente. Entonces, ya ustedes teniendo ejemplo, créanme que hoy yo estaba en la mañana trabajando al pasito esa historia de Gedeón. Y créanme que ahora como yo tengo más tiempo para trabajar, la voy a trabajar todavía mucho mejor. Así que prepárense para el martes. ay, mamacita. Prepárense para el martes porque Varón, bueno. este martes nos vamos a jalar los bozos, como dice mi abuelo. Y que me voy a vengar de lo que me hicieron. No, en verdad. Miren, mira qué es lo que pasa. Cuando ustedes presionan a alguien, como pasaba con el pueblo de Israel, ¿qué hacía el pueblo de Israel? En medio de la presión, en medio de la angustia, en medio de las preocupaciones, daba más, ¿entiendes? Entonces, ustedes me han hecho que hoy yo dé más de lo que yo no tenía planeado dar. El yo ponerme a recapitular todo esto, yo comencé a ubicar mejor, he aprendido a desglosar mejor, ¿entiendes? He aprendido a enfocar puntos que lo tenía muy alejado, muy en desacuerdo. He podido fusionar cosas con otras, entonces hoy yo he recibido cosas que antes no tenía. Entonces, es así. Usted siempre estar dispuesto a verdaderamente querer glorificar a Dios. Créame que Dios siempre le va a dar a usted para que usted pueda seguir dando. Así que ya voy a dejarlos. Quiero dejar a mi hermano Manuel. Si Manuel pudiera orar por nosotros en esta noche, para que el Señor siga obrando en nuestra vida. Te voy a pedir la oración, manito. Bueno, ponga otro de mi parte. Yo estoy disponible para todavía. Amén, amén, manito, amén, amén. Esperemos en el Señor que pueda ir perdiendo la vergüenza, que yo sé que el Señor tiene muchas cosas para contigo, mi hermano. Yo cuando llegué a la iglesia un día, yo estoy ahí, ya tengo como un mes que estoy visitando la iglesia.
y en medio de una cadena de oración estamos orando ahí, yo me paro ahí, digo, ¿qué es lo que yo hago aquí si yo ni siquiera sé orar? Y quise irme, pero dije, déjame esperar que termine el culto, ya me voy y no vuelvo más. Y Dios habló mi vida ese día y como que la fe volvió a subir. Y dije, vamos a quedarnos. Y ya voy a cumplir de año aquí, gracias a Dios. Así que Y manga larga que... yo sé que Dios tiene muchas cosas contigo No también, diga mi nada, hermano. Cuando se ora yo me quito de ahí. Te dan la oración y se coge 3 días. Amén, Dios le bendiga. Déjenme orar entonces por ustedes. Papi, yo no quiero ir, no quiero que la cargue. Yo no quiero ir. Espérate, mía, que ustedes hoy se la han lucido. Dios me le bendiga, mis hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por todo. Sobre todas las cosas, por el deseo que Él está poniendo en nosotros para poder seguir siendo edificados en su palabra. Ustedes no saben el privilegio que nosotros tenemos hoy en día de que podemos ser edificados por la palabra del Señor, el poder ser instruidos, el poder estar afirmando cada día más nuestra fe. Estos son tiempos muy difíciles, son tiempos de mucha ambivalencia en la persona, mucha gente con falta de identidad que no saben qué es lo que buscan, ni siquiera dentro de la iglesia. Hay muchísima gente que lamentablemente no saben en qué su mente está, como dice Santiago, como las olas del mar. Mucha gente inconstante, que hoy empieza una cosa y mañana empieza otra y al final ni da pie con bola con una ni pie con bola con la otra. Y nosotros somos privilegiados de que estamos poniendo nuestro fundamento sobre la roca. Cuando nosotros ponemos nuestro fundamento sobre la roca, cuando nosotros vamos al mundo real y vemos cómo el hombre está sin esperanza, sin saber en qué está creyendo, y uno se evalúa, dice, wow, Dios mío, pero gracias porque tú te has revelado a mi vida, gracias Señor porque yo tengo este entendimiento, gracias porque yo sé cuál es mi esperanza, yo sé cuál es mi futuro, yo sé que lo que yo no estoy tirando palo a ciega. Entonces, como dijo Pablo, dándole golpe al viento, yo sé que yo estoy en algo seguro, que por más que me lo quieran disfrazar, yo estoy en la verdad. Entonces, cuando nosotros tenemos esta seguridad, mis hermanos, miren, este es el mayor tesoro que usted pueda tener. Y créalo que tener identidad en un mundo como estamos viviendo hoy en día, que la gente no se sabe qué es lo que es, y no simplemente porque quiere un sexo que no es el suyo, sino que en todos los ámbitos la gente no sabe qué es lo que quiere. Muchísima gente que andan en la vida sin saber qué es lo que quieren, ni quiénes son. Y nosotros, gracias a Dios, hemos tenido identidad, porque a Cristo le ha placido dárnosla. Entonces debemos ser privilegiados con esto y atesorarlo cada día más. Procurar cada día más tiempo de oración, más tiempo de la lectura, para que así el Señor nos vaya encaminando cada día más por lo que Él quiere con nosotros. Amén. Padre, yo te doy gloria, te doy honra, mi Cristo, porque solo tú te la mereces, mi Señor. Mira, Padre amado, mi Dios, estos estudios, ellos tuyos son, Padre amado. Por eso yo te pido que usted siga glorificando, Padre amado, mi Señor, en cada uno de ellos, llevando tu entendimiento, Padre, trayendo, mi Dios, tu luz a cada uno de nosotros, resplandeciendo, Señor mío, mi Dios, cada noche, Padre Santo, Señor mío, mi Rey, que nos podamos conectar, que sea tú trayendo tu verdad, Señor, que sea tu Padre amado, mi Dios, edificando nuestra vida, que sea tu Padre amado, mi Señor, dándonos a conocer cada vez más tu propósito, mi Cristo. Mira, Padre amado, la vida de cada uno de nosotros, Señor. Claudia, Jennifer, Señor mío, mi Dios. Weiner y Padre Santo, Anthony, Señor mío. Freddy, Padre amado, mi Dios. A Cindy, a Farah, Señor mío, mi Dios. A José, a Feli, Nairobi, Hansel y Salia, Padre amado, mi Dios. A Farah, Padre amado, Eliezer, Señor mío. A Emanuel que está con nosotros hoy en día, mi Dios, Padre Santo, a cada uno de ellos, a Katia, a Felicia, mi Dios, ellos están en tus manos, Padre Santo, ayúdalo a cada uno de ellos, mi Dios, a poder cada día tener un encuentro diferente contigo, Padre, que tú lo estés instruyendo en tu verdad, que tú lo estés librando de todo mal,
que tú le estés ayudando, Señor, en las decisiones que tienen que tomar día a día, Padre amado, que tú estés glorificando su favor. Mira, Padre Santo, las peticiones que ellos tienen delante de ti, mi Cristo. Te pido para que sea tú, Señor mío, glorificándote en cada una de ellas, dándole a entender, mi Dios, de cuáles tú estás de acuerdo con cada una de ellas. Señor, afirma su pensamiento. Ayúdalo, Padre amado, que sus peticiones no estén basadas en vanidad, Señor. Que anhelen cada día más, Padre Santo, los tesoros de los cielos. Que anhelen más, Padre Santo, mi Dios, tener tus dones, Señor, manifestar tu gloria. Que sus deseos cada día más, Señor mío, mi Dios, sean, oh Padre Santo, mi Dios, ser útil en tu obra, Padre amado, mi Dios. Ser hombres y mujeres dispuestos, Señor mío, mi Dios, para toda buena obra, Padre amado. Pon en ello el querer como el hacer, Señor mío, mi Dios, que no sean sabios en su propia opinión, que no se hagan, Padre amado, mi Dios, oh Padre Santo, Señor mío, hombre, Padre amado, mi Dios, soberbio ni altivo, porque han alcanzado cierto conocimiento, sino que estén dispuestos siempre a dar gracia, lo que por gracia están recibiendo, Señor mío, mi Jesús. Padre, fórmalo conforme a tu voluntad cada uno de ellos, Padre. En tu nombre te lo pido, mi Cristo. Amén y amén. Gracias, Señor, por la pronta recuperación de mi esposa, mi Rey. Gracias, Señor mío. No tengo con qué pagarte esto, mi Cristo. Muchas gracias, mi Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Pasen buenas noches y espero que sean bendecidos. Amén. Amén. Amén, Señor. Dios le bendiga mucho.